bien. Es- Nosotros volvemos, habíamos titulado la presentación Ser empleado, empleador o emprendedor sin ser Indiana Jones o Lara Croft. ¿Por qué habíamos dicho esto? Porque parece que el que emprende tiene que enfrascarse en una aventura llena de peligros, llena de obstáculos y a veces que ha de ser prácticamente en superhéroe. Pero nosotros veremos a lo largo de esta presentación y a lo largo de esta ponencia que nada en absoluto, son todo cosas de sentido común las que se han de cumplir y lo que hemos de hacer pues es tener una serie de características que ya de saque las tiene toda persona humana, y lo único que hay que tener las herramientas adecuadas y bueno, y ponerlas en práctica. ¿Qué es la empleabilidad o cuál será el recorrido en esta sesión? Primero, veremos qué es ser un buen profesional. Esto sirve tanto como para la empleabilidad como para ser emprendedor. Las habilidades clave, como ya he anunciado, para esta empleabilidad y las herramientas que tenemos para poder potenciar esta empleabilidad. En una segunda parte diremos lo que es ser emprendedor, la idea, lo fundamental para ser emprendedor, que es la idea, las oportunidades, las herramientas y después qué hacemos con todo esto. También una cosa que hemos dicho es que podéis interrumpir en todo momento de la presentación, hacer preguntas, que sea bastante interactivo. ¿Qué es la empleabilidad y qué diferencias puede haber con el emprendimiento? Nosotros, a lo largo de hacer todas estas exposiciones, hemos visto que hay pocas diferencias en cuanto a lo que es se puede ser emprendedor desde la empleabilidad y se puede ser, digamos, empleado, trabajador desde la emprendeduría. Pero vamos a ver, ¿qué es la empleabilidad? Eh, el tema crucial, este concepto, no es solo la capacidad que tienen las personas para conseguir un empleo, sino también para mantenerlo, crecer en él y además, si es necesario, reinventarse en un mercado laboral en constante cambio, un mercado laboral que está sujeto a, constantes, digamos, cambios y ahora lo hemos visto pues con la irrupción de la inteligencia artificial. Es decir, que no es solo lo que sabemos hacer, la empleabilidad, sino cómo lo aplicamos y cómo nos adaptamos y cómo seguimos aprendiendo. Vamos a empezar viendo un vídeo porque además de ser buen profesional, este es el primer vídeo, viene la prueba de fuego, que espero que se escuche. ¿Se escucha? No se escucha. No. No se escucha, no se escucha. ¿No? No. Pues no lo entiendo, porque ¿te ha llegado el WeTransfer? Bueno, pues... A ver, ostras. No sé, Ángel, ¿quieres que lo pruebe yo? Pruébalo, a ver. Sí. Así.
Se oye. Ahora sí. Entonces, ¿por qué cree que merece este trabajo? Bueno, sé manejar cualquier sistema operativo. Nosotros también. Ya. Mi trabajo siempre fue muy valorada. Ajá. Pero supongo que todavía necesitan hidratarse, descansar, o los humanos ya solucionaron ese problemita. No, la verdad es que yo sí. Hablando en el pasillo, durmiendo, divirtiéndose y esas cosas, sin rentabilidad. Jamás le llamaremos. No hay nada que ustedes puedan aportar que nosotros no hagamos. Ganas. ¿Cómo dice? Ganas. Eso es algo que nosotros tenemos y ustedes no. Nacemos con ellas. Y son las que nos empujan a reintentar algo una y otra vez hasta conseguirlo. Y sí, por el camino nos caemos. Pero eso nos obliga a reimpulsarnos. Ustedes solo se actualizan. Versión a versión quedan obsoletas y las sustituyen. La X1, la X2 y mañana la X37. Somos compatibles con más de 7.000 millones de sistemas operativos. Y cuando necesitamos ayuda, nos recargamos los unos a los otros con un simple gesto. Porque entre nosotros hay Picassos y Einsteins, sí. Pero todos ellos crecieron aprendiendo de otro. Porque para cualquiera de nosotros, reafirmarse, reenamorarse, renacer, siempre tendrá más valor que la primera vez que lo hicimos. Porque nos demuestra que jamás nos rendimos. Esperen. ¿Aún le interesa el puesto? Ahora mismo tengo cosas que hacer. Reunirme con mis amigos, divertirme. Vio que también podemos hacer cosas que ustedes no. Muy bien, muy bien. Una cosa que había dejado para el final, en cuanto a lo que es ser un buen profesional, que se supone que todos lo somos, es tener ganas. Ganas de hacer las cosas, ganas de tanto de trabajar como de emprender. Eso es fundamental. Sin ganas vamos completamente al fracaso. Pero vamos a ver en líneas generales qué es lo que significa ser un buen profesional. Bueno, un buen profesional, yo no sé si estás pasando, Francesc, las... Sí. Sí, Sí, sí. Sí, bueno, sí, pues lo vas bien. lógicamente ser un buen profesional a nadie se le escapa, y ya veremos que no son cosas de Indiana Jones ni de Lara Croft, es conocer su profesión y mantenerse actualizado. Esta es una de las características de ser un buen profesional. Obtener resultados consistentes, homogéneos, porque la calidad es el sello de este buen profesional. Ser responsable y serio en el cumplimiento de los compromisos, lo que incluye ser respetuoso, puntual y honesto. Tener perseverancia, pero la perseverancia no es el estar llamando a los clientes aunque te digan que no necesitan un producto cada día. No, la perseverancia es no rendirse ante esas dificultades, apreciar el trabajo bien hecho, prestar atención a los detalles, el ser discreto, el mantener confidencialidad de las cuestiones que pueden ser delicadas para la empresa. Después, el tener una ética intachable y priorizar lo que es correcto sobre lo que es lo conveniente, que muchas veces pues, no se suele llevar a cabo.
el mantener la serenidad bajo presión y poder trabajar sobre todo en condiciones bajo estrés, aquellos trabajos que nos solicitan que si no salen en un tiempo determinado, pues puede ocurrir esto, la hecatombe en la empresa. Nunca ocurre la hecatombe. Hay que mantener la serenidad y hay que tener la capacidad para mantener la cabeza fría para trabajar en esas condiciones, tanto las de la empresa como las nuestras propias, porque nosotros también podemos estar en condiciones de estrés. Y por último, tener los objetivos claros, tanto a corto como a largo plazo. Sin unos objetivos, sin marcarse unos objetivos, no hay buen profesional que se precie. Decía un buen comunicador llamado Víctor Coopers, ¿cuál es el valor de una persona? Viendo todas las capacidades que hemos visto, dice, el valor de una persona, que es una fórmula que parece matemática, que lo es una fórmula matemática, pero traducida en términos de buen profesional, decía que es igual a la suma de las capacidades o las aptitudes más las habilidades que desarrolla esta persona, pero todo esto se multiplica por la actitud, por las ganas. Ahora veremos un vídeo de esta persona que es un gran comunicador. Yo supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero que merece la pena el escucharlo. Gracias, Francés. Todos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás, y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí digo, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas 3 letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tienen una forma de ser de mierda. Pero ahora la expresión, pero bueno, es la riqueza del castellano, hay palabras muy descriptivas, todos conocemos personas así. Y no lo son por sus conocimientos, no lo son por su habilidad o experiencia, lo son por su manera de ser. Si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido, no los valoramos por sus títulos, los valoramos sobre todo por su manera de ser. Y en el plano profesional, en el plano personal, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. O sea, nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser, y nuestros amigos, y nuestra pareja. Al final la vida lo que cuenta es la manera de ser. El problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Hay mucha gente que vive con esa sensación de, que no sé cómo se escribe, pero que es un virus que nos contagia a todos. Que no sé, cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan, hombre, ¿dónde vas? Pues a una reunión que tengo ahora. Y hay mucha gente que va así. Muchas personas que han perdido la alegría, que han perdido la ilusión, que han perdido el ánimo, que han perdido el entusiasmo. Y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva. Es decir, ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? Y tendríamos que hacerlo por 3 motivos. Primero, porque no es lo normal. Es decir, el estado natural de una persona normal es ir chutado. O sea, el estado natural es estar contento, ser alegre, ser feliz. Que no sea lo habitual, que no lo es, no quiere decir que no sea lo normal. Lo que pasa es que en un entorno complicado uno tiene 2 opciones. La primera es la de resignarte, conformarte, tirar la toalla, dejarte llevar. No porque no sea mala persona, sino simplemente porque muchas veces el entorno, las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable. Pero hay otra alternativa, que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría. Que se puede hacer y que vale mucho la pena. Pero la palabra no es que se pueda hacer, la palabra es que merecemos. Todos merecemos vivir alegres. Todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre. Y es fantástica pues como profesional, como pareja, como padre y como amigo. Entonces, el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal. El segundo es porque uno no se lo merece. Uno no se lo merece, sobre todo a nivel personal, porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando, pero nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida es nuestra familia. Y uno necesita dar su mejor versión a su pareja, a sus amigos, a sus hijos, porque repito, la vida es genial cuando uno va alegre. Y la tercera, porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar.
O sea, tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno, de las circunstancias, de tu jefe, de la empresa. No, el estado de ánimo se trabaja, es nuestra responsabilidad. Y la psicología positiva lo que propone son herramientas. Perdón, que se ha cortado. Ya terminamos, ¿no? Aquí. Los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van No, más. a sus amigos, a sus hijos, porque repito, la vida no puede centrarse en lo que es importante. O sea, hay una frase que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial. Hay otra manera que es la de relativizar los problemas. Es verdad que la vida tiene dramas, porque todos tenemos dramas, pero dramas son cosas muy concretas. Y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría, solo faltaría. Pero los que no tenemos dramas, tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver, que es muy diferente. Y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores. Una tercera idea sería el aprender a ser agradecido, aprender a valorar lo que uno tiene. Porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien, pues también ayuda a mantener el ánimo. Otra es la de desarrollar la amabilidad. En fin, la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas, aplicables, útiles, ninguna demagógica, porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos, sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud, de nuestra manera de ser, porque nos va la vida en ello. Muy bien, lo ha dicho Víctor Coopers bastante mejor que yo. Entonces, yo quisiera dejar constancia de lo que son las habilidades claves necesarias para la empleabilidad. Diríamos que se dividen en dos partes. Una son las habilidades técnicas o las que se le llaman habilidades duras y la otra las mal llamadas habilidades blandas. No es que las habilidades blandas sean las más fáciles de conseguir. Yo creo que a mi modo de ver son las más complicadas. Las más fáciles de conseguir son las habilidades duras. ¿Cuáles son esas habilidades técnicas o lo que se le llama en inglés las hard skill? ¿No? Mi inglés no es demasiado bueno. Pues son las competencias digitales, que hoy día es indispensable, la capacidad de usar herramientas y tecnologías digitales de manera eficiente. Quien no tiene estas habilidades, aunque sea solo a nivel de usuario, está prácticamente fuera del mercado. No han de ser unas habilidades muy complicadas, es saber utilizar el paquete Office, saber enviar un correo electrónico, introducirse a la inteligencia artificial, buscadores, saber dónde buscar información, que esto cualquier usuario hoy día y no un usuario avanzado lo sabe hacer. Después la especialización sectorial también es una habilidad dura, que es el conocimiento profundo de un área específica, como las finanzas, la agroalimentación o la sostenibilidad. Pues por ejemplo, un ejemplo sería un experto en energías renovables que domina la implementación de tecnologías fotovoltaicas. Eso, pues bueno, hay que tener esa habilidad para poder desarrollarla. Otra habilidad dura es la gestión de proyectos, que es aquella habilidad para planificar, organizar, supervisar recursos y tareas para cumplir los objetivos de nuestro conocimiento. Y ya con esas habilidades tendremos esas habilidades para operar en nuestro sector. Las habilidades blandas o las que se le llaman soft skills, esas habilidades son más abstractas, por eso para mí son más complicadas de cumplir y están relacionadas en todos los sectores de la actividad. Esas habilidades nos van a servir en todas las actividades de los sectores. Una primera de ellas, que ya es
la que viene en las competencias esenciales, aquí las hemos llamado competencias esenciales, es la adaptabilidad y la resiliencia, capacidad para ajustarse a los cambios y sobreponerse a las adversidades. Eso es fundamental. Un empleado, por ejemplo, el ejemplo sería un empleado que aprende nuevas herramientas tecnológicas tras una reorganización empresarial. La resolución de problemas. Bueno, la habilidad, es que esto supone una habilidad para analizar situaciones y encontrar soluciones efectivas. Un técnico, por ejemplo, eso sería un técnico que identifica y repara un fallo crítico en un sistema de producción. La comunicación efectiva. Esto de la comunicación efectiva es tanto en saber comunicar como en saber escuchar activamente. Sí, hay personas que, bueno, que saben comunicar perfectamente, pero que escuchar ya no lo tienen tan claro, o al menos no escuchar de una manera efectiva. Y esto es característico de un líder de equipo que tiene que explicar los objetivos de un proyecto y tiene que escuchar también las objeciones que les ponen todos aquellos receptores de esa comunicación. El trabajo en equipo, bueno, esto es de cajón, pero bueno, pero es una habilidad que hay que desarrollar, que es la capacidad para colaborar de manera efectiva con otros para alcanzar un objetivo en común. Hoy, incluso a nivel profesional, las llamadas profesiones liberales, yo se lo digo por experiencia propia, que soy abogado en ejercicio, el abogado solitario, aquel que era especialista y estaba en un despacho solo, este está muerto, este no existe. Esto existía hace 40, 50 años. Hoy los profesionales trabajamos con otros compañeros, acudimos al consejo de otros compañeros y nos apoyamos en su experiencia. Sin eso no serviríamos para nada. Quiero decir que no podríamos avanzar en nuestra profesión porque el error sería constante. Y también es importante como habilidad blanda la llamada el pensamiento crítico, la creatividad, tenemos que evaluar esa información que recibimos, sobre todo en estos tiempos, con los inputs que recibimos a través de la comunicación online, el saber verlos de manera objetiva y generar ideas motivadoras. Y básico, la inteligencia emocional, que es reconocer y gestionar las emociones propias y la de los demás. Por ejemplo, un líder que en vez de elevar la tensión, las calma y fomenta la colaboración. Eso es una habilidad que se debe ir aprendiendo y desarrollando. Francés, sí. Y todo esto es importante desarrollarlo a través del aprendizaje continuo. La formación en la empleabilidad, no solo en la empleabilidad, sino también en el emprendimiento, tiene que ser constante. Ya no solo para mantenerse, sino también para innovar en nuestros emprendimientos. Hay unas plataformas para adquirir cursos de manera fácil y gratuita, como son Coursera y también la plataforma LinkedIn, que no es solo un lugar de contactos profesionales, sino también de aprendizaje, que uno puede encontrar cursos. Hoy día, desde los tutoriales incluso que hay en YouTube, hasta los que hay en el ministerio, si no recuerdo mal, es el Ministerio de Trabajo, en cuanto a cursos de emprendimiento de todo tipo y de carácter gratuito y accesibles al público. Yo les recomiendo que pasen por esas plataformas porque van a llevarse una agradable sorpresa en este sentido. Y unos recursos clave que nosotros podemos emplear
para nuestra empleabilidad, pues es la optimización del currículum vitae. Tenemos que, yo no sé, yo me he pasado, que no os he dicho, 22 años en recursos humanos y he visto cantidad de currículums vitae y la evolución que ha habido a lo largo de todos estos años. Y una cuestión importantísima es la optimización de ese currículum vitae cuando estamos en búsqueda de empleo y cuando no estamos en búsqueda de empleo, sino que simplemente nos anunciamos en alguna red social o se lo pasamos a algún amigo por si encajamos mejor en otro puesto de trabajo. Hay que mantenerlo actualizado y optimizado. Es importante cuidar también las redes sociales, las profesionales y las de todo tipo, para anunciarse, para que te conozcan. Hoy día el profesional o la persona que no está en la red no está en el mundo, está perdido. Quiere decir que le es mucho más complicado acudir a plataformas como pueden ser InfoJobs o cualquier otra, para encontrar trabajo y para mejorar en su puesto de trabajo. Hay que hacer simulaciones de entrevistas. Este es un ejercicio que hay que hacer regularmente para poder saber qué es lo que se cuece en el mercado laboral, qué es lo que me van a preguntar, cómo tengo que responder. Es una profesión que se aprende haciendo muchas. Y en los cursos de habilidades blandas, ¿no? Que son las que habíamos relatado anteriormente. Ya como última recomendación son las redes de contactos y networking. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque facilita oportunidades laborales, facilita oportunidades de negocio, nos vemos, se nos abre una ventana a un mundo profesional que hasta ahora, pues bueno, hasta la irrupción de las redes profesionales, pues quedaba en un trabajo muy tortuoso y silencioso, y hay que construir nuestras propias áreas de influencia. Ser nuestros propios influencers de nosotros mismos, el sabernos vender. Y yo, como veo que el tiempo también se nos echa encima y Francesc tiene aquí también la parte del emprendimiento muy densa e interesante, yo, por mí, si no tenéis ninguna pregunta, pues daría por acabada esta intervención. Vale, gracias, José Ángel. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, Vale, sí, vale. sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de emprendimiento. Y la pregunta primera es esa, ¿no? ¿Qué es ser emprendedor, no? Supongo que las fotografías se ven bien. Bueno, en la parte de arriba, las dos fotografías en principio son dos personas seguramente conocidas. Steve Jobs, creo que no necesita presentación, es el prototipo del emprendedor de negocios, del emprendedor empresarial, ¿no? En el otro lado está Oscar Camps, a lo mejor no es tan conocido, es el fundador de la fundación que lleva el Open Arms, que es ese barco que se va por el Mediterráneo a socorrer a las personas que están yendo con las pateras y con los botes esos súper cargados de gente y que lo pasan muy mal. Steve Jobs empezó en un garaje y Oscar Camps era un socorrista que un día se fue a Grecia a ver lo que estaba pasando allí, y con el trauma que le provocó lo que estaba pasando en esas islas griegas con la gente que intentaba llegar desde África, decidió que tenían que echarse a la mar él con su amigo, que era también socorrista, y bueno, buscaron la financiación para hacer un barco y hacen emprendeduría social. En definitiva, el beneficio que buscan no es el dinero, sino ayudar a las personas, ¿no? El primer concepto que quiero introducir es este. Hay personajes o hay emprendedores que son conocidos, que tienen un reconocimiento
a nivel de los medios de información, de la prensa, es decir, son gente conocida. Y luego hay otros más silenciosos, pero que son igualmente útiles para la sociedad. En el piso de abajo, en el nivel de abajo, os pongo a Luis Pont, que es el señor que está conversando con este nativo africano. Luis Pont fue un emprendedor que empezó siguiendo el París-Dakar cuando iba de París a Dakar, y iba en Vespa, siguiéndolo por el desierto. Como os podréis imaginar, esto no es de aventurero, es absolutamente temerario, porque lo más fácil es quedarse en la primera duna. Bueno, Luis Pons se hizo amigo de un camillero que corría por allí. Le dijo, oye, ¿no nos podrías organizar un chamizo ahí para que nos pudiéramos dar una ducha y quitarnos el polvo del desierto? Y que le dijo, bueno, yo no tengo dinero. Bueno, él se lo dio y se dio una apretón de manos, y luego veréis lo que hoy es el Grupo Xaluca, que es, en definitiva, quien nos lleva al desierto del Sáhara si queréis ir con tranquilidad y sin correr excesivos riesgos, ¿no? Y en la derecha os he puesto otro emprendedor social, desgraciadamente, igual que Steve Jobs, ya falleció no hace mucho. Manel Pousa era una persona que se dio cuenta que en el Raval, porque es donde él vivía, el Raval es un barrio de Barcelona que, por llamarlo suave, es un poco conflictivo, ¿no? Entonces, el problema que había en las familias que residían allí es que la mayoría tenían problemas de, cuando los niños terminaban la escuela, dónde dejarlos, ¿no? Es decir, o con quién dejarlos, o la cuestión era que los niños estaban por las calles y, bueno, en un barrio como ese, aparte del peligro de su propia integridad física, pues había peligro de que aprendieran a hacer cosas que no son las más útiles socialmente hablando. Entonces, este buen hombre se creó una fundación, reclutó gente, se dedicaban a hacer de canguros para las familias, en el sentido de que les daban formación, les ayudaban a hacer los deberes, les daban una merienda que a lo mejor era la última comida del día para estos niños, y en definitiva hacen una labor social muy importante que hoy continúa y es bien reconocida. Por lo tanto, el primer concepto es: puede haber emprendimiento económico, puede haber emprendimiento social y puede haber reconocimiento público, o puede no haberlo, o tan conocido. Pero cuando hablamos de emprendeduría, bueno, pues lo primero que nos salta a la vista es que os pongo ahí es una foto que pillé de todas las universidades catalanas, pero vale para todas de España y creo que todas las del mundo. No hay ninguna que ofrezca una licenciatura de emprendimiento. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo se aprende? ¿No? Bueno, pues no se aprende, hay que llevarlo un poco dentro, tiene que salir, ¿no? Pero sí es cierto que entidades públicas y privadas, tanto en España como en otros países, fomentan el emprendimiento, porque es una vía de fomentar la economía y la riqueza, tanto económica como social, ¿no? Y por tanto, pues ahí tenéis, os he puesto algunos recortes de jornadas de emprendimiento, aquí una en Granada, aquí en las universidades, en fin. Esto, afortunadamente, hay todo un cuerpo social, político, etcétera, que facilita el impulso del emprendimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, el camino está hecho, pero no es un camino de rosas. Hay que prepararse para ser emprendedor. Igual que uno se prepara para ir a una entrevista de trabajo, para ser emprendedor hay que prepararse, y además prepararse muy bien, ¿eh? Uno empieza siendo autónomo, la mayoría, ¿no? Pero no es solamente el ser autónomo, sino que lo que hay que entender es que uno se va a poner tantas gorras en la cabeza que a veces no le caben, ¿no? Ya lo veremos. Fijaros, ser emprendedor primero está en un binomio que es muy importante. Uno ha de tener esa motivación, ha de tener ese sentimiento, y por otro lado ha de estar en disposición o saber que va a estar gestionando la incertidumbre continuamente, ¿vale? Pues he puesto aquí una entrevista a un bombero que ilustra un poco esta cuestión, ¿no? El bombero decía, le preguntaron por qué te hiciste bombero, y dijo, bueno, cualquier bombero no quiere hacer otra cosa que ser bombero. Dice, va más allá de la vocación esto. Dice, sí, porque es una forma de vida donde puedes estar en riesgo en un escenario real. Bueno, esto no es exclusivo del bombero y, por supuesto, forma parte del entorno diario de cualquier persona emprendedora. Es decir, el riesgo está ahí, está en todo momento, y bueno, lo único que
haces es sobrevivir a esos riesgos y gestionar esa incertidumbre, ¿no? Os voy a poner un vídeo. Hemos hablado de Steve Jobs. Bueno, yo creo que este discurso, que seguramente la mayoría lo habréis escuchado, no sé si en su totalidad, dura 12 minutos, pero tenemos tiempo. Sí. Y vale la pena, no tiene desperdicio. No sé si lo conocéis, pero es un discurso que vale la pena. Speaker Steve Jobs. He hablado al castellano, que va, titulado. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and Uy, perdón. Y se mueve el Speaker Steve Jobs. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.
My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. Vale, lo corto aquí, que vamos mal de tiempo. Os hago un poco de resumen, o sea, de lo que nos decía Steve Jobs. Hay que nunca perder la fe, hay que encontrar lo que queremos o amamos hacer, no conformarse, seguir buscando. Y luego nos dice algo que es también muy importante, no vivir la vida de otros y tener el coraje de seguir tu intuición. Y al final cuenta algo acerca de una revista donde la despedida de la revista cuando la cerraron era sigue hambriento, sigue alocado. Y esto también es motivo de reflexión. Podríamos decir que las características de la persona emprendedora son estas que vamos a ver ahora, pero hay otras. Pero fijaros, hay que tener capacidad de liderazgo, personalidad. La frase lo dice todo. El primer obstáculo somos nosotros mismos, ¿vale? Segundo, motivación. El fracaso no existe. Lo que existe es el aprendizaje. En España tenemos la mala costumbre de que el que fracasa nos reímos de él. El que fracasa aprende. Y si se equivoca, aprende. Y por tanto, esto más que un error es una virtud. Y luego hay que tener sentido de la oportunidad. Esta frase que hay debajo la dijo un entrenador de baloncesto y tenía más razón que un santo. Dice, siempre perderás el 100% de las canastas que no lances. Pues es así. En el mundo de la emprendeduría hay que romperse la crisma, hay que insistir, ser perseverante, igual que cuando hablábamos del buen profesional.
Existe un libro que recomiendo a todas las personas cuando doy clases, que es este que está aquí en pantalla, que se llama El libro negro del emprendedor. El título ya sobrecoge un poco, el subtítulo sobrecoge más. Dice, no dirás que nunca te lo advirtieron. El autor es Fernando Trías de Bes, es un profesor de SADE, que tengo el gusto de conocer, y todavía no le he pedido royalties por la propaganda que le hago del libro, pero os aseguro que se lee en 4 horas, un domingo por la tarde, cuando te quedas en casa mandando al resto de la familia a ver al cine y a comprar palomitas. Y a la persona que quiere ser emprendedora, este libro la pone frente al espejo. Le provoca una serie de preguntas que yo os puedo decir con honestidad que el primer negocio en el que emprendí, perdí toda la inversión, todo el dinero que puse. Fue un auténtico desastre. Y si hubiera leído este libro, algunos o muchos de los errores que cometí seguramente no los habría cometido. Por tanto, ni que sea para salvarse la piel, vale la pena leérselo. Es muy recomendable. Otras cosas que caracterizan a la persona emprendedora. Bueno, hay que tener habilidades. Algunas personas nacen con bastantes más habilidades que otras, pero algunas habilidades se pueden aprender, por tanto, esto no es un coto cerrado. Igualmente, las capacidades, a veces no las tenemos, pero es necesario buscar ayuda. Hay que rodearse de gente que complemente, y seguro que lo harán, nuestras propias habilidades. Y tercero, ya lo ha dicho antes José Ángel, y es algo que ustedes habrán escuchado muchas veces, hay que tener conocimientos, hay que formarse constantemente. Esto no es un brindis al sol, es una necesidad imperiosa. Bueno, una cosa es así desde el punto de vista conceptual, ¿qué es el emprendedor? Bueno, hemos dicho un poco qué es lo que pensamos que puede ser la persona emprendedora, pero ahora viene aquello que es la base de partida de cualquier emprendimiento, que es la idea, ¿no? ¿Vale? Entonces hablaremos de la idea de negocio, cómo se generan las ideas, veremos tipos de ideas y hablaremos un poco de la idea y de la oportunidad. Bueno, para ver lo que es la idea de negocio, ahora sí os pongo el vídeo de Chaluca que antes os avancé. Bueno, ahí tenéis el tour de la península, veis los 14 kilómetros que nos separan de Marruecos y toda la parte más, digamos, la mitad de Marruecos, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, aquí hay un vídeo cortito que explica, sin palabras, a ver si funciona esto. Ahora. Bueno, esto es un negocio que surgió de una idea muy fácil, un chamizo para poderse duchar en mitad del desierto, ¿no? Hablemos de la idea de negocio. Dice el rótulo, es el primer paso para crear tu empresa. Sí, pero ha de cumplir 3 requisitos que están ahí. Por un lado, cumplir una demanda insatisfecha, con una demanda insatisfecha. Segundo, ser económicamente viable. Y tercero, tener las capacidades y habilidades para desarrollarla.
Sin estas tres condiciones, mal andamos. ¿Cómo se generan estas ideas? Pues vamos a verlo. Pues a partir de la experiencia laboral, de los hobbies, cuando vemos que se puede mejorar un producto o servicio, observando, escuchando, importando ideas, copiando, especializándose, y pueden haber otras fuentes. En definitiva, tenemos diferentes apartados o diferentes fuentes para generar estas ideas. Entonces, hay dos tipos de ideas. Esto es un poco, si queréis, un poco académico, pero tiene su sentido. Una, que es la primera, es lo que más estamos acostumbrados, es que la idea que aporta una solución a un problema. La segunda también es interesante, es la idea que es una solución en busca de un problema. Os pongo el ejemplo del navegador. El navegador es una cosa que hoy la tenemos todos como automatizada, o ya viene con el coche incorporada o la incorporamos nosotros con el teléfono. Pero antes de que apareciera la localización por GPS, cuando teníamos que ir de Barcelona a Jaén, pues teníamos que armarnos con un mapa de carreteras de Michelin o de Firestone y armarnos de paciencia y circular. Y pararnos de tanto en tanto porque nos perdíamos y alguien de la localidad pues nos ayudaba y así llegábamos a los lugares. Y esto ahora está olvidado, pero hace 4 días de esto. Entonces, bueno, yo os puedo decir que yo viví en Estados Unidos cuando se lanzaron los navegadores y el tercer coche, porque los coches duran poco, haces lease y los cambias cada 2 años. Entonces, el tercer coche que fui me dijo el tipo, oye, este va con el navegador. Y dije, hombre, déjenmelo probar. Y dije, bueno, ya salí con el coche, como se os podéis imaginar, ¿no? Ya nunca más he querido un coche sino un navegador. Bueno, pues eso, es así, ¿eh? Y ahora vamos a también entrar un poco en lo que es la idea y la oportunidad, ¿no? Las dos cosas ayudan a lanzar un negocio. La idea es esa capacidad que tenemos de soñar, para inventar, es el ingenio para disponer de cosas. Y la oportunidad es ver lo que los otros no ven, es la ocasión, la conveniencia de tiempo y de lugar, ¿no? Es también interesante para crear un negocio. Bueno, vamos a ver un vídeo, también rapidito, de Open Arms, que aprovechó la oportunidad, y era una oportunidad dramática, ya lo veréis ahora, para volver a... porque ellos lógicamente recaudan fondos y aquí no hacen ningún pedido, simplemente dicen lo que van a hacer. Vamos a ver si lo vemos, es muy cortito. Antes de volver, recordemos todo lo que aprendimos, que solos no podemos, que a los más vulnerables hay que cuidarlos, que las fronteras no existen, que la vida es lo más importante. Ahora que podemos volver, no olvidemos que este virus nos afectó a todos, pero no a todos por igual. Quienes ya sufrían, sufrieron aún más, y quienes huían, lo hicieron sin saber a dónde. Ahora que podemos volver, no olvidemos las acciones aprendidas. Open Arms, volvemos al mar. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Es un momento de decir lo que queremos hacer y, lógicamente, a buscar fondos para financiar las travesías estas, ¿no? Las claves para detectar la oportunidad, pues esto, detectar cambios que hay en el mercado, en el entorno, hay que estar atento a las nuevas tendencias, buscar aplicaciones, utilidades, adaptar, copiar. Esto a veces provoca erupción cutánea, pero no, también los japoneses copiaron muy bien lo que hacían los americanos con los coches, simplemente que lo hicieron mucho mejor y así les fue, modificar cosas que ya están en marcha, descubrir lo que molesta al consumidor, percibir las necesidades y demandas, maximizar cosas, minimizarlas. En definitiva, todo esto es hacerse preguntas. Y no sé si se ve, pero ahora seguramente se verá. A mí me gusta mucho esta bombilla. Un problema es una oportunidad no resuelta. Fijaros que es darle la vuelta a lo que estábamos diciendo, pero tiene su sentido. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, bueno, ya tenemos claro que tenemos una oportunidad o que tenemos una idea que merece la pena y, bueno, hay que trabajarlo esto. ¿Cómo se trabaja? Bueno, pues con herramientas. Las herramientas os las pongo aquí. Hablaremos de la tormenta de ideas, el brainstorming, el benchmarking, que de momento no se ha traducido al castellano, que yo sepa. El canvas, que también no es una palabra española, es un lienzo en inglés. Ellos dicen canvas, pero bueno. Y luego hablaremos del plan de empresa. Este es el recorrido lógico de estas cosas. Bueno, para
preparar la tormenta de ideas, lo primero que hacemos es enunciar la idea. Se ha visto la primera tira, ¿no, José Ángel? Porque lo estoy haciendo a ciegas esto, ¿eh? ¿Sí? José Ángel. No te oigo, no te oigo. José Ángel, el micro está silenciado. Actíveselo. Sí, no, te digo que estás en la preparación de tormenta de ideas, sí. Sí, pero la primera, enunciar la idea o problema, ya sale, porque yo lo hago a ciegas, no lo explico. Esto No, sale, no sale todavía. ¿Ahora? Sí, ya ha salido, han salido todas, perdón. Vale, perfecto. Bueno, porque esto lo teníamos preparado para que se vea de una. Disculpad, la tecnología hoy nos ha jugado una buena. Bueno, en definitiva, fijaros bien. La primera fase de esta preparación de la tormenta de ideas es enunciar la idea o problema. Si es muy grande, se aplica aquello que nos enseñó Descartes, que es hacerlo en partes más pequeñas, en diferentes cajitas. Luego se crea la lista de preguntas, se seleccionan los participantes, y esto de la selección de participantes no es una cosa menor, ¿eh? Es decir, ustedes seguramente cuando se reúnen mucha gente diferentes para tratar de un tema, siempre hay el doctor o la doctora no, ¿eh? No a todo, esto no. Bueno, este tipo de persona, cuando se hace una tormenta de ideas, se la envía, es el que se envía a comprar café para todos, ¿no? O sea, para que no fastidie, así de claro, porque lo que no se puede poner cortapisas a la afluencia de ideas y de soluciones, ¿no? Es decir, hasta lo menos a lo que parezca más descabellado tiene cabida. Luego ya vendrá la fase, que está un poco debajo, en que lo iremos arreglando esto. Bueno, hemos seleccionado participantes, recopilamos todas las propuestas, es ahí cuando hay el bombardeo, pam, pam, y luego se seleccionan las ideas y las soluciones. Y esto sí que es un embudo y, por tanto, llegamos al final que queríamos, ¿no? Bueno, cuando tenemos todo esto y ya sabemos un poco qué producto, qué servicio queremos lanzar y estamos todavía en los preliminares, ¿qué hay que hacer también? Pues hay que compararse no con los que copian, sino con los mejores de la clase, de nuestros competidores. Es decir, ¿quiénes son los mejores? 3, 4, pues esos hay que ver cómo lo están haciendo. Porque ahí es donde se aprende. Ellos han tenido éxito, quiere decir que algo están haciendo bien y nosotros tenemos que descubrir y tenemos que ver si nosotros somos capaces de hacer algo distinto, algo mejor, etcétera, en definitiva. Porque si no, si vamos a ir a simplemente copiar, pues ya saben lo que pasa. Entonces, una vez tenemos hecho esto, en paralelo también preparamos lo que es el Canvas, el modelo Canvas. Canvas, para los que les guste el inglés, bueno, es un módulo, es un lienzo, pero no es un lienzo en blanco, es un lienzo ya pintado que está dividido en 9 módulos. Entonces, ahora lo veremos después en castellano, ¿eh? Hay un módulo que es el central, que es la propuesta de valor. Toda a la derecha, bueno, a la derecha del todo está la segmentación de clientes y están las relaciones con clientes y los canales, y en la base, qué es lo que nos viene, cuál es el dinero que vendrá por las ventas, ¿no? Y en el lado izquierdo están lo que podríamos llamar la eficiencia, la logística, etcétera, porque están pues las actividades clave que vamos a hacer para prestar nuestro servicio o presentar nuestro producto, los recursos clave que vamos a utilizar, los partners clave, los socios clave que vamos a necesitar, y todo esto descansa, lógicamente, es lo que nos introduce en lo que son los costes que va a tener nuestro modelo de negocio. Esto, les tengo preparado otro vídeo, está en inglés pero subtitulado también, que es muy rápido, ¿eh? No se asusten. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models.
Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Bueno, seguramente lo habrán visto aquí. Desafortunadamente, con este nivel de pantalla no pueden leer lo que hay dentro, pero fíjense, existen dos escuelas. La escuela de la que servidor se apunta es esta, en la que se empieza por la propuesta de valor y se sigue con la segmentación de clientes. La presentación que les acabo de presentar es muy americana y es al revés. Primero es la segmentación de clientes y luego la propuesta de valor. En definitiva, digamos que la pata 1 y la pata 2 son las más imprescindibles y hay que tratarlas da igual, por un lado o por el otro, porque ahí es donde vamos a fundamentar el modelo de negocio. Luego hablaremos de los canales, cómo vamos a llevar esto a nuestros clientes, y 4, cómo tendremos esta relación, si va a ser por una tienda, si va a ser, etcétera, ¿no? Por e-commerce, en fin. Luego hablamos del flujo de ingresos, que es la parte de abajo, y después analizamos, pues eso, los recursos clave que vamos a necesitar, las actividades clave, luego vamos a los socios clave y finalmente a la estructura de costes. Si ustedes googlean y van a buscar Canvas, pues el modelo que les aparece normalmente en castellano pues es este y es uno de los más utilizados. Esto sirve para definir el modelo de negocio, pero a veces lo de que el modelo de negocio nos cuesta entenderlo, pero vamos a un ejemplo para que lo vean más claro. Miren, a la izquierda tenemos una foto que es un concesionario de coches y a la derecha tenemos una empresa que hace renting de coches y no sin una marca en particular. El anuncio, aunque no se ve, dice más de 100 modelos. Bueno, y la pregunta que les hago es esta, ¿no? ¿Es el mismo modelo de negocio un concesionario de marca que un renting? No. ¿Acabamos teniendo un vehículo? Sí. Pero fíjense que en el concesionario de marca estamos limitados por la oferta de la marca y en el caso del renting tenemos la oferta de diferentes vehículos. Inclusive se puede hacer el renting en algunas compañías, el renting a medida. Yo quiero este modelo de coche de esta marca y con este color. Bueno, no hay problema. El negocio es distinto, el modelo de negocio es distinto. Es decir, en el concesionario priva por encima de todo la propiedad del vehículo, normalmente con un préstamo de la financiera o bancario. Puede que ofrezcan leasing y puede que ofrezcan renting, pero son financiaciones encubiertas que no beben del modelo del renting estrictamente, ¿no? Mientras que el renting en sí, bueno, lo que estás es alquilando un coche a largo plazo, con todo incluido. Por tanto, les dejo esta reseña final sobre el tema del modelo de negocio porque lo que es más importante para trabajar el Canvas y para definir el modelo de negocio es definir bien la propuesta de valor. Aparte de las preguntas que hay allí en la hoja que ustedes encontrarán en Google o en los libros de negocios, etcétera, porque en todos lados se replica la misma, yo les pongo una que me dijo alguien que era del sector del automóvil, es del sector del automóvil, que es un compañero nuestro en Secot, y el tipo realmente yo creo honestamente que dio en el clavo y esta pregunta tan dura, ¿no? ¿Por qué razones me van a comprar a mí?
Pues si uno sabe responder muy bien a esto, sabe cómo van a ser sus clientes, dibuja los perfiles perfectamente y seguramente todo el desarrollo del modelo lo tiene muy fácil. Bueno, dicho esto, ¿qué más hay que hacer cuando ya hemos definido el modelo de negocio? Pues hemos de hacer un prototipo mínimo viable de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces les pongo un ejemplo muy de estar por casa, pero es que se entiende fácilmente, ¿no? Si nosotros queremos vender rosquillas de todos los gustos y colores, como se ve abajo, pero resulta que lo que hemos de empezar es probando pues, a nuestros potenciales clientes, por tanto tenemos que tener hecha bien la segmentación, quienes con una rosquilla básica, para que digan si el sabor, si es duro, si es blando, si les deja un buen recuerdo. Bueno, todas esas cosas que ya saben que el marketing... Bueno, pues hay que presentar este prototipo por este mínimo de funcionalidades y hay que salir a la calle para probarlo. A la calle quiero decir buscando prospects que den el perfil de nuestros futuros clientes. Si es físico, pues es este prototipo para que lo toquen, para que lo prueben. Yo no sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a una prueba ciega de estas, por ejemplo, de dentríficos, que es una cosa divertidísima, ¿no? Y te hacen miles de preguntas sobre que si, en fin, si te ha gustado, si te deja un buen sabor. Pues bueno, lo mismo. Si resulta que lo que tenemos es un móvil o una web, pues lo que hay que hacer es una aplicación de baja fidelidad y preguntarles a nuestros clientes qué les parece y que nos digan qué mejorarían, qué echan en falta, etcétera, etcétera, para al final llegar a ese prototipo mínimo viable que realmente ya dé paso al lanzamiento del proyecto. Una vez tenemos esto, bueno, vamos al plan de empresa. Plan de empresa, vamos a ver cómo, vale, vamos bien. El plan de empresa, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, en definitiva, es su herramienta de trabajo. Es decir, el emprendedor, la persona emprendedora, una vez ha hecho estos primeros pasos que hemos comentado, tiene que poner en el papel y de una manera rigurosa, y ahora veremos un índice para un poco las líneas que hay que seguir, porque esto es lo que le ayuda a aclararse las ideas y a reducirse el riesgo, a reducir porque tiene que hacerse muchísimas preguntas, ¿no? Los compañeros que somos de SECOT siempre decimos a nuestra audiencia, por favor, no vayan solos en su proyecto de emprendimiento, pidan acompañamiento, pidan asesoramiento. Esto, o sea, tener al lado a Pepito Grillo es fundamental. Entonces, fijaros, el plan de empresa sirve para planificar y definir los aspectos que intervienen en todo el proceso de creación y consolidación. Bueno, queda muy bonito, pero es que es así. Vamos a verlo. Aquí, no sé si se lee, yo lo leo, o sea, supongo que ustedes también. Esta es la estructura de un plan de empresa muy básica, ¿vale? Un plan de empresa puede tener 15 páginas, puede tener 85 y puede tener 120, ¿eh? Yo ahora estoy trabajando con una startup que tiene 85 páginas, ¿vale? Y el resumen ejecutivo tiene 15. Exagerado para mí, pero fíjense, el índice ha de ser lo primero que esté en el plan, ya lo iremos llenando conforme hablamos capítulos, para que quien quiera leerlo después sepa dónde acudir. El resumen ejecutivo yo recomiendo que sea de una página, página y media, y ha de explicar a un niño de 5 años cuál es nuestro proyecto, para que lo entienda, ¿eh? Así de claro. Y porque, claro, nosotros sabemos lo que queremos explicar, pero la gente que lo va a leer detrás no lo sabe tanto, por tanto lo tenemos que explicar y muy bien. Y en esa página, página y media, hemos de ser capaces de enamorar a las personas que lo leen para que lo lean entero, porque si no se van a quedar como pasa siempre. Cada vez nos gusta menos leer, por tanto, hay que hacerlo. Entonces, se pone una introducción en la que, bueno, esto es muy típico, se pone la misión, visión y valores, perfecto. Pero hay que describir bien detrás el producto y el servicio, también para que lo entienda un niño de 5 años. Todo el contenido debe ser entendible y leíble por personas para que lo pueda entender todo el mundo. Bueno, viene la parte importantísima después de escribir el producto, que es el estudio del mercado. Bueno, ¿quiénes van a ser nuestros clientes? Hay que segmentar bien. Luego hay que analizar la competencia. Antes hemos visto, cuando hemos hecho el benchmarking, hemos mirado los mejores, pero a lo mejor nosotros tenemos no solamente los mejores, sino que tenemos competidores directos y competidores indirectos. Pues hay que ver quiénes son, cómo lo están haciendo, etcétera. El famoso DAFO que todo el mundo conoce, para poner un poco en solfa lo que son nuestras fortalezas y debilidades y nuestras oportunidades y amenazas en el mercado. Muy bien, todo eso
Es fundamental. Hoy en día con la inteligencia artificial ustedes pueden ahorrarse bastante dinero a la hora de hacer un estudio de mercado y pueden sacar bastante información. Luego viene la cuestión del placement que dicen los americanos, que es la localización. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En un local? ¿En un e-commerce? ¿Lo vamos a hacer puerta a puerta? Bueno, pues eso hay que definirlo. Luego está la estrategia comercial y el plan de marketing. ¿Cómo vamos a captar los clientes? ¿Cómo los vamos a fidelizar? ¿Cómo van a ser las acciones de venta? ¿Cómo establecemos los precios? Hay una tendencia natural de las personas a decir, yo voy a vender el más barato del mercado. Bueno, esto tiene un riesgo muy importante, que si vendo el más barato, estoy muy cerca de las pérdidas y puede haber alguno que tenga potencia económica, baje también los precios y me echa del mercado. Por lo tanto, cuidado con las estrategias de precio bajo. Luego está el plan de operaciones, es decir, ahí está la logística, cómo llevamos nuestro servicio, qué organización interna necesitamos, etcétera, etcétera. Y luego de todo esto, que esto lo he dicho en menos de un minuto y se tardan muchas horas y muchos días en elaborarlo, está la cuestión de las matemáticas, que es hacer proyecciones financieras, que en esto afortunadamente tienen unos Excels magníficos corriendo por ahí, que se pueden descargar gratuitamente y que pueden ayudar perfectamente. Pero básicamente empezamos con el primero. Lo primero que hay que definir es las inversiones, es decir, los activos que vamos a necesitar para que nuestra prestación de producto o de servicio sea la adecuada conforme lo hemos decidido. Es decir, si vamos a montar un restaurante aspirante a una estrella Michelin, no podemos utilizar la cocina de un McDonald's. ¿Me siguen? Vale, entonces, por tanto, es importantísimo definir exactamente los activos que se necesitan, tener los precios, investigar, etcétera, etcétera. Vale. Y luego, en la derecha, en la izquierda ponemos esto, está la financiación. ¿Cómo se financia todo esto? ¿De dónde sale el dinero? Hombre, habrá un dinero que sale de nuestros ahorros. Luego puede que nuestra familia, amigos y algún loco, ¿no? Las 3 Fs que dicen los ingleses, ¿no? Family, Fools and Friends, nos puedan dar un dinero para estas necesidades que tenemos para financiar estas inversiones, y después tenemos que echar mano pues, de las entidades financieras, ¿no? ¿Vale? Y segundo, hay que hacer el plan de viabilidad, que es, bueno, también se llama el estudio económico financiero. En definitiva, hay que hacer una cuenta de resultados previsional, una cuenta de tesorería previsional y lo que sale a continuación ya es, si lo hacen con Excel, es el balance, ¿no? Pero la cuenta de resultados es si esto va a ser dinero, si esto va a ser negocio. Y la cuenta de tesorería es si voy a tener el dinero para hacer el pago frente a los pagos que vienen inmediatos a un mes, a 2 o a 3 meses. Son 2 cuentas primas hermanas, pero no son hermanas siamesas. Y después viene otra cosa importantísima, que es el organigrama, que es la estructura que voy a tener de recursos, la estrategia de recursos humanos. Voy a empezar yo solo, voy a empezar con más gente, voy a tener socios, voy a tener empleados. ¿Cuándo voy a necesitar empleados? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se van a contratar? Etcétera, etcétera. Todo eso hay que definirlo. Ahí entraría también en los temas de seguridad y higiene en el trabajo, es decir, todo eso se tiene que trabajar mucho. Bueno, después de esto hay otro paso que es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a ser un autónomo? ¿Voy a ser autónomo bajo el sistema de estimación objetiva, que entre comillas es lo menos objetivo del mundo porque es el sistema de módulos, no sé si lo conocen algunos de ustedes, o voy a estar en el sistema de estimación directa, que es lo más parecido al de una cuenta de resultados de una sociedad limitada o una sociedad anónima? Hay que hablar de todo el proceso que hay para legalizar el negocio, darse de alta en el puesto de actividades económicas. Todas estas, esto debe estar también redactado ahí. Y, por supuesto, un cronograma, es decir, qué cosa, todas las actividades que hay que realizar hasta el día del lanzamiento. Inclusive, pues definir, si eso lo habrán hecho en el plan de marketing, pues si van a hacer un welcome party para darse a conocer haciendo ruido en el barrio, ¿no? Bueno, dicho esto... Discúlpame, Francés, les digo esto porque ya estamos en hora, más que nada, sí. Porque si quieres, por favor, es que ya si la gente tiene que marcar. Sí, mira, ¿vale? acabo ya. Lo lamento por la cuestión técnica. Nos quedan técnicamente 13 minutos, acabo antes, ¿vale? Diego.
Mirar, esto es importante. ¿Quiénes son los destinatarios del plan de empresa? Primero, ustedes. La persona emprendedora es el primer destinatario, porque ese esfuerzo que le supone y, por tanto, para saber en qué está, es decir, todo para reducir su exposición, para que todo le vaya bien, ¿no? En segundo lugar, los potenciales socios o inversores que puedan llamar en el mercado para que les aporten dinero. Y en tercer lugar, pues los bancos u otras entidades de financiación para que les puedan dar el dinero. Les pongo esto de un libro, no es este el que les recomiendo, hay muchos libros para ayudar a hacer el plan. Pero para acabar, les pongo esto que también, no sé, ¿se ve entera esta transparencia? Yo ¿Sí? sí que... Yo, Se ve bien, vamos, se ve bien. Izquierda y derecha, ¿eh? Hay dos columnas, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues fíjense, en la izquierda tienen, esto como reflexión final. Miren, antes se partía de la idea, se diseñaba el producto o servicio, se hacía el plan de empresa, sin encomendarse a nadie más, se producía a gran escala, se hacía el lanzamiento y entonces es cuando se tenía el feedback del mercado. ¿Qué pasaba? Pues hombre, que a veces no acertábamos. Es un sistema de alto riesgo, muy intuitivo y la posibilidad de fracaso era alta. ¿Cómo se hace o cómo se sugiere hacer ahora? Bueno, pues se tiene la idea, se define la propuesta de valor, se segmentan los clientes, se hace el prototipo sencillo, el PMB, el prototipo, se recibe feedback del mercado, se repite 1, 2, 3, 25 veces hasta la satisfacción, se hace el plan de empresa, se hace y entonces se hace el producto afinado o sea, la producción del producto o servicio de manera ya afinada, definitiva, y se hace el lanzamiento y se puede tener feedback del mercado. Por dentro de este sistema nos hemos preocupado antes de adaptarnos a lo que el mercado nos pedía y es un sistema de, entre comillas, científico, pero es de más bajo riesgo, ¿vale? Y dicho esto, finalmente, bueno, hemos visto lo que es la cuestión de empleabilidad y la cuestión de emprendimiento. Entonces, bueno, estamos en dos ríos, ¿no? En dos caminos, ¿no? Y tenemos una decisión y hacia dónde. Yo no se la voy a responder, pero les pongo una frase de Steve Jobs que es muy interesante. Si tú no trabajas para tus sueños, alguien te contratará para que trabajes para los suyos. Y entre ustedes y en su mano está la decisión. Y dicho esto, pues si hay preguntas, con mucho gusto las responderemos. Muy bien. Bien, pues vamos, enhorabuena a Francés y José Ángel por la disertación a pesar de los problemas técnicos. Y pregunta, bueno, ya hay gente que ya se ha marchado diciendo que bueno, que tienen que irse, etcétera, pero ha dicho que verán el resto de toda la grabación cuando le mandemos el enlace al vídeo, ¿vale? Yo tengo una pregunta, no sé si me escucháis. Sí, sí, sí. ya he abierto, a la -10 abro los micros. Sí, sí. Ah, vale. Sí, bueno, antes de nada agradecer y felicitar a los ponentes porque es verdad que habéis dado un contenido súper valioso y a las personas que estamos en este momento de emprendimiento creo que es necesario que haya más espacios como este, ¿no? Y bueno, yo soy ingeniera de profesión, ¿no? Y he estado 20 años en el sector agroalimentario, pero y soy docente ahora mismo también en ProDetour. Y desde hace 4 años combino mi profesión con el emprendimiento, ¿vale? Y mi pregunta a los ponentes es si pensáis que en términos generales, en Andalucía, a nivel mentalidad me refiero, como que todavía tenemos mucho que trabajar respecto a otras comunidades, por ejemplo, en cuanto a emprendimiento. Porque desde, no sé, desde mi experiencia estoy viendo como que en ciertas regiones hay como menos miedo, ¿no? Y en Andalucía como que hay más miedo al cambio, ¿no? Más miedo a esas incertidumbres, como una mentalidad mucho más fija. No lo sé, no sé Sí, si... bueno, bueno, todas las preguntas son buenas y esta además es buenísima. Mira, yo, si me permites, José Ángel, yo he trabajado en Inglaterra, en Londres, estuve 3 años, estuve 1 año en París, estuve 5 años en Miami y acabé mi carrera profesional siendo director general en Marruecos, ¿vale? En Casablanca. Cada país, España sin excepción y en Andalucía, por supuesto, tenemos, porque esto es la diversidad de las personas, tenemos de todo. Gente que tiene una vocación
más emprendedora, y otra pues que estar en vivir en este riesgo permanente, ¿no? Pues hombre, esto le produce una incomodidad que prefiere pues tener un trabajo y asalariado, que es una cosa absolutamente respetable, pero no estar en ese frente de riesgo, porque cuando eres emprendedor pones en riesgo hasta tu patrimonio, ¿no? Por tanto, esto no tiene... puede ser que haya comunidades que por trayectoria histórica han tenido un peso muy importante, sobre todo en el sector industrial, pues del emprendimiento y bueno, eso pues queda ahí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, porque es la cultura que se vive, o sea, el americano medio, ese personaje raro que no sabemos dibujar, tiene en el ADN que al menos una vez en la vida tiene que emprender y equivocarse, pero emprender, ¿no? Entonces, esto en España nos ha costado más porque tenemos esta cultura de que el que se equivoca, todo el mundo se ríe de él. Y esto, claro, psicológicamente frena a la persona. Pero no, o sea, esperanza para el futuro, ¿eh? O sea, el emprendimiento, luego, otra cosa, para emprender no ha de ser porque no me queda otra, porque siempre quedan otras, ¿eh? Es decir, el emprender ha de ser que una persona desde dentro dice, yo me voy a meter ahí. Y venga, ¿eh? O sea que sí, entiendo lo que quieres decir, pero escucha, en Marruecos, que caramba, están a 14 kilómetros de España, pero están a 140 años, ¿eh? O sea, pero en cosas nos han pegado un salto que nos pasan delante, ¿vale? Pues también hay mucha gente pues, que no tiene vocación de emprender. Pero por el otro lado hay cantidad de gente, y no sé si conoces Marruecos, pero la verdad es que es un país que dentro de los menos desarrollados es el que está, ellos y Sudáfrica son los que están arriba de todo, ¿no? Y ríete de los proyectos, ¿no? Y por tanto, o sea, yo entiendo lo que dices, pero yo no creo esto de... Yo pienso que el camino está, luego hay otra cosa que se está haciendo, es lo que hemos dicho al principio, es decir, se está fomentando que el emprendimiento forme parte es decir, ahora se habla de ello con una naturalidad que antes costaba más, ¿no? Antes era casi una heroicidad y hoy pues es una cosa natural, ¿no? Y es lo que hay que convertirlo. O sea, nosotros, por ejemplo, esta charla la damos en las escuelas, ¿vale? Por eso sacamos alguna foto con niños, con los muchachos con el gorro de graduación y tal. Pero, ¿por qué? Porque en las mismas escuelas ya existe la preocupación de que vean lo que es el emprendimiento, porque no hay una licenciatura para ser... La gente que hace ADE, Administración y Dirección de Empresas, pues bueno, aprende a eso, a administrar y dirigir empresas. Pero el push este de dentro, bueno, hemos visto uno que se llamaba Steve Jobs, que dijo que dejó la carrera, ¿no? Y se puso en un garaje a hacer el Mac, ¿no? Allí es donde nació el Mac. Pues fíjate, eso es así. O sea que esto en Andalucía puede que también por tradición pues haya habido, pero yo que he vivido un año en Sevilla y he vivido en Málaga, oye, y conozco, yo creo que no, que es más un mito que otra cosa. Es decir, lo que sí es cierto es que hay que fomentarlo y convertirlo en natural que las personas quieran emprender, ¿no? A veces, es decir, tenemos un problema también de la administración, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas fáciles para que la gente emprenda. Fáciles no quiere decir regaladas, no quiere decir que sobre todo los procesos, digamos, de dar de alta los negocios. En fin, esto en España es complicado. En Estados Unidos haces un pim pam pum. Yo es que me quedé alucinado cómo funciona allí, ¿no? Pero dejando esto, caramba, aquí hay gente estupenda que está emprendiendo en cosas que diríamos, pero esto es así. O sea que, pero luego, el que quiere montar un bar o el que quiere montar o la persona que quiere montar una peluquería, es decir, a veces la monta sin hacer todos estos pequeños esfuerzos que hemos comentado, con lo cual tiene mayor probabilidad de que las cosas chirríen. Pero porque ser emprendedor exige método, ¿vale? Es decir, no es
la persona emprendedora es un optimista, es una persona optimista por naturaleza. Entonces necesita alguien al lado, a Pepito Grillo, que le ponga frío en los pies, ¿no? Es decir, que cuidado y le avise de los riesgos, porque normalmente el optimista no ve riesgos. Y honestamente, ningún emprendedor, ninguna persona emprendedora lleva un traje azul con un triángulo aquí en la pechera que pone una S y una capa roja que asoma por detrás. Ninguno. ¿Eh? Y es así, la mortandad de negocios que empiezan y no llegan a los 3 años está en la raya del 90 y bastantes %. Sobre todo porque no hacen los deberes previos. Cuando nosotros somos de la escuela en que decimos, oiga, prepárese bien antes de lanzarse. No sé si te he respondido, me enrollo mucho. Sí, sí, no, me ha respondido. Pero confianza en el futuro, te lo digo en serio, confianza en el futuro, porque el mundo es de los emprendedores, esto es así, las personas que se lanzan a la aventura, pero una cosa es ser aventurero pero al mismo tiempo prudente, ¿no? No temerario. La temeridad lleva al costalazo. Y en el presente, yo apostillaría y en el presente, porque si no, estos cursos son una prueba de ello. Quiero decirte que se está apostando mucho, quizás por una necesidad estatal, que el desempleo juvenil, pues bueno, sea el más elevado, ¿no? de toda Europa. Entonces, bien, se está enseñando a ser emprendedor. Yo creo que en todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, que quizás era, o decían que era el paradigma. Estos son tópicos que no hay que hacer ni mucho menos caso. Se está poniendo igual de énfasis en Andalucía, en Extremadura, en Galicia o en cualquier sitio de España para enseñar, sobre todo a la gente más joven, a lo que es emprender. Y se está haciendo mucho hincapié en lo que decía Francesc, el preparar bien los proyectos para que cuando salgas tengas el menos margen de error posible, porque equivocarte te vas a equivocar seguro, y esa es la base de la experiencia. Experiencia ya se decía, ¿no? Experiencia es equivocarse. A eso se le llama experiencia. Nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces, Francesc y yo y Diego y todos los que estamos aquí, pero eso es la experiencia y el aprender de estos errores. Es tan básico y una frase tan hecha que bueno, que hay que repetirla constantemente porque es la pura realidad. Pues sí, muchas gracias. Yo, como han mencionado lo de Estados Unidos, puede ser también que el emprendimiento en el que yo estoy, que es el network marketing, que es un modelo que viene de Estados Unidos, que allí sí que está muy desarrollado y aceptado, quizás puede ser porque hay mucho desconocimiento sobre esa industria aquí en España, muchos prejuicios y desconocimiento sobre el modelo en general. Es que no sé, porque cuando te lo explican bien y bueno, y es un modelo de negocio pues, que lleva muchísimos años en Estados Unidos y te lo explican bien y tú dices, madre mía, es un modelo de emprendimiento que para las personas que no somos a priori emprendedoras, que en mi caso, que he estado 20 años bueno, trabajando por cuenta ajena, para las personas que tenemos igual a priori más miedo, es un emprendimiento que como que combina lo mejor, ¿no? Del mundo empleado y del mundo emprendedor, sin riesgo, sin esos riesgos que tememos, como habéis dicho, a que casi que nos puedan quitar nuestro patrimonio. Y creo que sería muy interesante que profesionales como vosotros y todos los profesionales del mundo del conocimiento nos, nos formarais en este modelo de negocio porque yo tengo una idea de negocio, aparte de un emprendimiento en esta industria, pero además una idea donde quiero combinar pues mi conocimiento en el sector agro, concretamente en el sector del olivar, del aceite, con mi experiencia en esta industria, porque creo que la unión de estos dos
conceptos, pues puede crear un producto que puede ser muy, muy ganador, pero no sé dónde dirigirme ni dónde encontrar la información adecuada y estoy en muchísimos cursos de emprendimiento. De hecho, ayer vine del programa de Curious Minds de la Fundación de Vicente Maradiaga, y bueno, y estábamos comentando un poco eso, que es una industria muy desconocida, ¿no? No sé qué opináis. Yo, yo te resumiría en una cosa. En España nos estamos vendiendo muy mal, fatal. Quiero decir que España es un país que tiene un potencial tremendo. Mirar, desde la historia. ¿Historia tiene en Estados Unidos? Ninguna. Y historia significa experiencia. ¿Tiene la gastronomía nuestra? Yo diría que es de las mejores del mundo, por no decir de las 2 o 3 gastronomías del mundo. Pero eso en todo. La imaginación, creatividad mediterránea es única en el mundo, pero nos vendemos muy mal. Yo os voy a poner un ejemplo. El otro día, que yo estoy en Barcelona, a Tarragona son 100 kilómetros. Tarragona pues es conocida por sus construcciones románicas o romanas importantes. Bueno, yo en todos mis años pues lo había conocido poco. Me di un pase bueno, me dio por visitar Tarragona junto con mi esposa y es la gran desconocida, pero una cantidad de gente viendo las ruinas romanas y viendo la historia y lo que ya se hacía hace 2000 años y nosotros eso no lo sabemos transmitir. Y como eso, toda la cultura del aceite. Bueno, hay unas construcciones, yo también tuve la oportunidad de estar en Almenidilla, cerca de Córdoba, que ahí una de las 3 estatuas del dios Himnos del mundo y además está conservada en perfecto estado y unas ruinas romanas extraordinarias. Digo, ¿y esto cómo es que no se conoce? Hacemos mal marketing, hacemos mala publicidad del potencial que tenemos, porque el potencial está ahí. Solo hay que perder ese complejo que tenemos y saberlo vender. No sé, Francés, si tú quieres añadir Bueno, alguna cosa más. Yo, para contestarle a esta compañera, mira, si hay poco conocimiento, yo te diré una frase que dice un compañero nuestro que es un crack del marketing. Dice, ¿cómo te van a comprar si no te conocen? Esto se cae de la mata, que dicen los cubanos, pero es que a veces es así. Uno de los problemas que asistimos, los que hacemos asesoramiento a personas que emprenden, es que la inversión en comunicación, en publicidad de lanzamiento, es siempre rácana. Siempre sale el señor tacañón allí. Y esto no puede ser. Es decir, tienes que hacer una inversión importantísima en darte a conocer, en dar a conocer tu servicio, en dar a conocer tu producto. Si no, si no te conocen, ¿quién te va a comprar? ¿No? Entonces, caramba. Y luego, los que se esfuerzan un poquito dicen, bueno, voy a estar en redes. Y digo, sí, ¿y el señor Google cuánto va a cobrar? ¿Cómo que? Digo, hombre, claro, porque si no, uno sales. Si cuando la gente busca, hace las 3 preguntas típicas porque va a buscar algo en la red y no sales, pues nadie te conoce. Por lo tanto, el señor Google tiene que cobrar. Estas cosas que son de cajón son las que en las que los americanos nos llevan muchos años. Pero esto no, fíjate, les acaban de dar un sopetón, un sopapo ahora con otra cosa, ¿no? Por lo tanto, no, esto, el hecho de que haya el negocio que tú comentas en España tenga poco predicamento, bueno, pues mejor para ti de momento. ¿Me explico? Pero no, yo creo que estoy de acuerdo con José Ángel, que lo que tenemos que invertir es en darnos a conocer. Es decir, no sé, claro es que digamos,
las ferias internacionales son para hacer contactos, pero son para darse a conocer, son para abrirse al mundo. Y esto históricamente ha sido así. Ahora tenemos, bueno, desde hace unos años, ¿no? Tenemos Internet, pero claro, está todo en Internet, sí, pero te tienen que encontrar. Y para encontrarte tienes que invertir dinero para cuando alguien pregunta hacia la pregunta de, yo qué sé, busco agencia de viajes, pues salgas de la agencia de viajes, tal cosa, pues salgas de ahí. O sea, si no, ya podemos pensar que nuestro negocio y nuestro producto o nuestro servicio es de lo mejor del mundo, pero si no lo conocen y no lo compran, pues nos vamos a morir, pero rápido, ¿no? Por lo tanto, donde tenemos que trabajar mucho, pero mucho, es en el tema del marketing, ¿no? Y ahí, pues aquí, a veces cuando, lo que hemos dicho, alguien piensa, oye, este producto, este servicio, pum, oye, lo empaqueto, ala, y no me he lanzado, pero lo has probado, lo has visto con la gente, has cogido clientes. Esto son obviedades, pero la gente las olvida. Entonces es cuando se hacen daño. Es decir, si tú no lo haces todo bien, aún sigues teniendo el riesgo de que no te vaya bien. Pero si encima no lo haces, es que la probabilidad de darte el zarrascazo es más grande, ¿no? Entonces, ahí es donde insistimos, ¿no? Es decir, yo en todos los cursos que doy siempre recomiendo 3 cosas. Formarse, que lo hemos dicho aquí, hasta la saciedad. Segundo, leerse ese libro que os he dicho, porque antes de lanzarse a ser emprendedor hay que mirarse en el espejo y sentir un poco de vergüenza, ¿vale? Y tercero, caramba, buscar acompañamiento. Buscar a alguien porque no somos Superman o Superwoman, somos gente normal y seguramente no atendemos a todos los focos que podemos y necesitamos que alguien nos ayude y que nos ayude a sintetizar y a ordenarnos. Hay que ser ordenado. Porque si no, pues bueno, se improvisa, que en España somos campeones de la improvisación, pero normalmente la fastidiamos. Y entonces por eso ese índice de mortalidad de empresas y negocios de emprendeduría, ¿no? Porque caramba, la base lo importante es la supervivencia a largo plazo, a través, lógicamente, de los beneficios, ¿no? Pero ese es el objetivo. Los japoneses definen las empresas así, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y por tanto, bueno, pues hay que estar ahí. Yo te digo que se está fomentando mucho el emprendimiento, pero lo que hay que empezar a hacer es esto que algunos nos hemos propuesto un poco, que es ayudar a sistematizarlo. Esto no es una cosa que pim pam. Lo de Steve Jobs era un tío muy listo y muy perspicaz, pero fíjate, abandonó la carrera y en un garaje ya sabemos lo que hizo. Pero claro, y hay gente que empieza en el garaje, todavía. Pero claro, hay que poner sistema, y esto es lo que más defendemos. Pero cuando quieres emplearte es lo mismo. Es decir, cuando uno está buscando trabajo, es decir, ¿cuál es su trabajo? Buscar trabajo. O sea, sé que es una tontería esto, ¿no? Pero es que es así. Es decir, yo cuando estuve buscando trabajo enviaba más currículums que postales de Navidad a toda mi familia, pero cada semana. Y hasta que tuve las entrevistas que quería. Por tanto, al final del día, es decir, la perseverancia, todo esto que hemos hablado, ya se sabe, o sea, son cosas que son de sentido común, pero es que olvidamos el sentido común, ¿no? Y entonces con los negocios pasa lo mismo, con la emprendeduría pasa lo mismo. Es decir, hay quien tiene una idea genial y dice, esto va a ser la bomba, sí, pero cuidado que no te exploten las manos. Es decir, trabájalo, analízalo, ayúdate de gente, asesórate, y para que puedas llegar a buen término, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Más cosas? Muchas gracias, Francesc. Yo añadiría a todo esto, SECO, la verdad es que vemos muchos casos de emprendimiento y es que más nos llama la atención, y no creáis que ha sido la única vez, es cuando llega alguien, quiero montar un negocio pero no sé de qué. Eso en Andalucía Emprende también pasa, ¿eh? Yo hablo lógicamente, estoy en Jaén y hablo de Andalucía, ¿no? Pero vamos, que me imagino que será también en otro sitio. Pero también es algo también valioso que tenemos que apreciar. Y hoy día, actualmente, existen un montón de ayudas, no ayuda económica, sino de personas que te pueden asesorar, que te pueden ayudar, entidades, instituciones, programas, etcétera, etcétera, por parte de distintas instituciones públicas y privadas,
es que tenemos que hacerle más uso y tenemos ese soporte. Antes, hace 50 años, era montar un negocio, era salir a estrellarte, porque no había nada, absolutamente nada. Y en el ayuntamiento, además, te ponían pegas porque iba a abrir un local o lo que sea, ¿no? Es decir, que hoy, sin embargo, no digo que sea todo fácil, al contrario, todo es muy difícil, pero es verdad que hay entidades, como Andalucía Emprende en este caso, como SECO y como otras muchas más que hay en todas las comunidades de toda España, que están ahí para prestar apoyo y ayuda, sobre todo, por lo menos, advertirte de los peligros de los tropiezos que puedes cometer. Y luego otra cosa que también hay que es la diferenciación. Es decir, o sea, que hay mencionado el sector del aceite, esta asistente que no me acuerdo el nombre, ha mencionado el sector del aceite, salieron, hablo de la provincia de Jaén, primero 2 o 3 pioneros y después todos han querido ser igual, hacer lo mismo. Los primeros siguen diferenciándose, siguen haciendo cosas nuevas, los demás imitando. Pues bueno, también la diferenciación, nosotros siempre pregonamos eso, que hay que diferenciarte, tienes que en algo, lo que sea. Y nada más, yo ya no me extiendo más porque ya no me ha pasado el tiempo sobradamente y la mayoría son técnicos de Andalucía Emprende que tienen que volver a su trabajo. Así que daros las gracias tanto a los ponentes como a los asistentes y que estamos a vuestra disposición. El próximo 5 de febrero empezamos otra vez, aquí no paramos, ya tenemos la próxima semana más con un ponente que ha intervenido más de una vez en estos talleres, que es José Tomás Reyes, un compañero de Sevilla, que creo que, vamos, va a gustar si tenéis la oportunidad de asistir. Nada más, pues tú despides, que eres la maestra de ceremonia. No, para nada. Reiterar las gracias que ha dado Diego a todos los asistentes, a todos los inscritos también por su interés y sobre todo a los ponentes y a Diego y a Juanjo, que sin ellos no sería esto posible. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. A la vista. Igualmente.